Bienvenidos a un nuevo video del Médico Viajero. Hoy les quiero invitar a acompañarme a un trabajo un poco diferente de lo que hago normalmente. Voy a trabajar en una pequeña clínica, un consultorio compartido de ortopedia, aquí en el mismo barrio en que vivo, en las afueras de Estocolmo. A ver cómo les parece. Y después de un pequeño paseo de 20 minutos ya llegamos. Estoy trabajando en este lugar de vez en cuando desde hace unos meses y la verdad es que me sigue gustando mucho. Y aquí vamos a trabajar. Obtuve el contacto a través de una amiga que trabajaba conmigo en el Karolinska, así que en este caso no hay una agencia de trabajo temporal intermediaria. Se trata de un consultorio con varios médicos ortopédicos. Hacen muchos procedimientos menores en anestesia local y algunas veces a la semana cirugías un poco más grandes que requieren la participación de un anestesiólogo. Para eso tienen una sala de cirugía equipada con máquina de anestesia y una sala con varias camillas que sirve como unidad pre- y postoperatoria. Las cirugías suelen ser artroscópicas de rodillas u hombros y cirugías de manos o pies. Como anestesiólogo hago aquí mucha anestesia regional periférica, pero también anestesias generales, normalmente anestesia total intravenosa con uso de máscara laringea. De vez en cuando también hago intubaciones. Hay varios aspectos que hacen el trabajo aquí un poco diferente al trabajo en un hospital que estoy acostumbrado. Lo más relevante, sin duda, es relacionado al hecho que como anestesiólogo trabajo básicamente solo. A lo mejor eso es normal para muchos de ustedes, pero para mí, quien ha pasado la gran parte de su vida laboral en diferentes países de Europa, es bastante incomún. Checar la máquina de anestesia en la mañana, preparar los medicamentos para los procedimientos, limpiar el equipo después de las cirugías, todas esas son actividades que casi nunca me tocan cuando trabajo en hospitales. Por lo tanto, trabajar aquí para mí es una experiencia súper interesante y me hace apreciar el trabajo de las enfermeras y enfermeros de anestesia aún más que antes. Sobre todo en un país como Suecia, en que los enfermeros están tan bien formados que se quedan solos con pacientes bajo anestesia. En esta clínica, muy de vez en cuando tengo el gusto de trabajar junto con un enfermero de anestesia, pero como son actualmente muy buscados, no cada día es posible conseguir personal especializado. Otro tema que completamente doy por hecho en los hospitales es que casi nunca hay falta de material o medicamentos porque hay personal que se encarga de eso. Como aquí no hay personal fijo que conoce todos los requerimientos para poder hacer una anestesia, pues también yo me tengo que encargar de que no me falte material o medicamentos para la semana que viene. La carga de trabajo varía mucho dependiendo del tipo de procedimientos y el número de pacientes planeados. La idea es hacer hasta 6 procedimientos en un día, pero afortunadamente eso no siempre se realiza. Así, entre días muy tranquilos y otros súper estresantes, todo es posible. Un aspecto más que quiero tocar brevemente es el hecho que como único anestesiólogo, naturalmente también me corresponde toda la responsabilidad para los procedimientos anestésicos, teniendo ninguna posibilidad de pedir ayuda a un compañero de mi campo. El riesgo de complicaciones graves es muy bajo, ya que únicamente se aceptan pacientes bastante sanos con respecto a su perfil cardiopulmonar, pero si aprendí algo durante mis 15 años en este campo es que el riesgo nunca es cero y uno siempre debería estar preparado. Resumiendo todas esas diferentes actividades y responsabilidades, me sigue pareciendo un trabajo muy interesante. También gracias a un ambiente de trabajo muy amigable y el excelente trabajo de las enfermeras con empleo fijo en el consultorio, siempre regreso con gusto a ese lugar. Bueno, como pudieron observar, el día de hoy afortunadamente no era particularmente estresante. Pudimos terminar todas las cirugías a tiempo y hasta tuvimos tiempo para un pequeño lunch. Espero que les pareció interesante y hasta la próxima. Hej då!